Muy buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, que es muy valioso. Gracias para los que han aguantado hasta ahorita y que seguramente con todos los que me han antecedido, pues ya se van dando una idea del tema de este foro nacional e internacional que tiene que ver con las cadenas de valor y con por supuesto, con los agronegocios. Cerca de mi tierra, aunque yo no soy de origen potosino, pero he vivido pues, prácticamente toda mi vida en Coahuila, en Saltillo. Ahí está cerquita Monterrey, y de Monterrey a Reynosa, entre casi a la mitad de la carretera, hay una pequeña población que se llama Los Herrera, Nuevo León, casi colinda con Tamaulipas, en esa carretera. Es una carretera autopista. Y ese pueblito de Los Herrera, Nuevo León, pues es típico de los pueblitos norteños. Es un pueblo chiquito, será 2,000 habitantes. Se fundó allá en el siglo XVII. Y bueno, pues tiene una larga historia. Pero en el siglo pasado, ahí nació una figura nacional, que todos conocemos, o la gran mayoría de mi generación, y quizá algunos 50 años para atrás y 50 años para adelante, lo vayan a conocer. A él se denomina, o se le conoce como Piporro. Piporro vino aquí a la Ciudad de México y tuvo una gira muy exitosa con los principales artistas de ese momento, Pedro Infante, María Félix, en fin. Por mencionar dos de toda esa época de oro del cine y del arte nacional. Y regresa a Los Herrera después de esa gira, pues lógicamente pues sus raíces y sus amigos y todo pues estaban ahí. Y un tío de él en la plaza se encontraba con una navajita y tenía ahí una estaca y le estaba sacando filo. Y le estaba preguntando, oiga, Lalio, ¿no viste allá en la Tierra Grande? Hubo un terremoto, ¿verdad? Digo, sí, un terremoto grandísimo, dice Piporro, se cayeron muchos edificios, muchas muertes y mucho movimiento. Sí, ya sé que te fue muy bien, ¿verdad? Sí, dice, pero fíjate, aquí deberíamos haber tenido el terremoto. Ah, ¿y por qué? Bueno, es que la tía Mencha espantó el águila y se fue a comer la serpiente allá a aquellas tierras. Aquí hubiéramos tenido ese terremoto. ¿Por qué comento esto? ¿Qué tiene que ver con la formación holística del agroconsultor, con agronegocios y cadenas de valor? Porque hay un mensaje muy importante en esa frase, en ese diálogo pueblerino ahí en la plaza que tuvieron el Piporro y su tío. El agroconsultor debe tener una actitud siempre optimista, positiva, de ver las cosas con otra perspectiva. Cuando el Piporro dice que ahí debe haber sucedido el terremoto en Los Herrera, Nuevo León, en realidad estaba dando el mensaje de que su pueblo era grandioso, pero lo hizo usando el storytelling, usando la narrativa, contando una historia para que le quedara a la gente. Y lo mismo tiene que hacer el agroconsultor. Debe ser capaz de hablar bien de su tarea, de su trabajo, de su formación, de lo que es capaz de hacer, pero usando analogías que le permitan a la gente no considerarlo como un presuntuoso que viene aquí a resolver el problema de todo el campo. No, pero viene a colaborar. El segundo comentario sobre esa anécdota es que nunca hay que perder la esencia. Por más preparado que estés, por más que te haya llevado el mundo a recorrer todos los continentes, no pierdas tu esencia. Mantén la humildad. La humildad es importante. La humildad es lo que hace grande a todo mundo y yo creo que es una virtud que debe tener todo agroconsultor. Hoy, esta noche, vamos a hablar de la formación holística de un agroconsultor.
No les voy a decir cómo lo formamos, sino cuáles son las bases que debe tener para constituirse en un verdadero agroconsultor, que sea capaz de dar asistencia técnica, que sea capaz, por supuesto, de ser un coach, de trabajar con la gente de uno a uno o con muchos, de dar acompañamiento técnico, de servir a los productores en lo que ellos quieren. Entonces, esta formación la podemos ver desde tres ángulos. El laboral, independientemente de donde estés, ese es una parte de tu formación, es una característica, y la laboral tiene que ver con tu trabajo, con lo que tú haces, ¿verdad? Con lo que te dedicas. Decimos en forma muy común, ¿cuál es tu negocio? Le preguntas a alguien que ves que tenías años que no verlo. No, pues yo me dedico a esto y lo otro, soy maestro, soy empresario, trabajo, vendo chicles ando rentando ahí una combi o rento apartamentos o soy arquitecto, lo que sea, ¿verdad? La otra vertiente pues tiene que ver con la educación, independientemente del nivel que tengas, tu educación, ¿a dónde te lleva? Bueno, la educación te permite, lógicamente, adquirir conocimientos, ¿verdad? Y la tercera parte, la tercera vertiente, es la que se da en el mundo real. El mundo real te permite, ¿verdad? Ya dentro de tu trabajo, dentro de tu relación social, con todos tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con la sociedad en la que vives, el pueblo, la ciudad, la metrópoli, lo que sea, pues con lo que eres capaz de hacer y que eso se denomina con tu realización. Esto es importante considerarlo en principio porque siempre tenemos que ver cuál es el contexto en el que estamos trabajando, para que te dé perspectiva de lo que es importante hacer y de lo que hay que dejar ahí a un lado quizá para después, cuando el tiempo lo permita. El agroconsultor no nace. Perdónenme los que opinen distinto, pero esa ha sido mi experiencia. El agroconsultor se hace, se crea, se forma, se educa, ¿verdad? ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo es que ese agroconsultor o ese consultor del agro es capaz de hacer lo que para lo cual está destinado a hacer? Bueno, pues tenemos que verlo desde el ángulo de las competencias. Y hay 4 competencias que definen a un agroconsultor. Yo pondría aquí resaltadas las 4. Conocimientos, habilidades, capacidades y la última serían valores y las actitudes. Veamos en detalle, ¿verdad?, cómo todas están interrelacionadas, forman parte de la misma persona, ¿verdad? Cuando llegó el gerente de recursos humanos con aquel inventor de los vehículos Ford, y le dijo, ya contratamos manos, señor Ford. Dijo, sí, le dice, pero el problema es que vienen acompañados de la cabeza. Pues claro que vienen acompañados de la cabeza. ¿Qué quería decir? Que no es suficiente tener las manos para servir y para construir y para manejar todas las herramientas y pues todo lo que tengas que hacer, sino que el cerebro tienes que educarlo para que haya una congruencia entre lo que haces y lo que piensas y lo que sabes, ¿verdad? Bueno, en el aula aprendemos los conocimientos, ¿verdad? Lógicamente, una de las competencias que integran al agroconsultor. Ahí te enseñan las herramientas básicas. Si nos vamos al kinder y a la primaria, pues ahí aprendes a sumar, a restar, a leer, te enseñan algo de gramática y poco a poco vas ascendiendo en la escalera educativa, ¿verdad? Y luego viene la vida laboral. ¿Qué te ofrece la vida laboral? La oportunidad de desarrollar habilidades. Lógicamente, te vas especializando de acuerdo a tu actividad laboral, ¿verdad? Viene el mundo en el que vives. Tu mundo profesional, tu mundo familiar, tu mundo personal, el mundo donde convives en sociedad. Y ahí vas construyendo tus capacidades. Ese es el que te da la oportunidad de construir tus capacidades. Y finalmente, en la sociedad, hablando ya de una comunidad de seres humanos,
pues lógicamente que viene la oportunidad de que en esa sociedad es donde generamos lo que va a ser nuestra marca de toda la vida, junto con las otras 3 capacidades, que es las actitudes y valores. En las actitudes encontramos esa oportunidad de ser mejor ciudadano, de ser mejor técnico, de ser mejor padre de familia, mejor hermano, mejor hijo, mejor abuelo, lo que quieran, pero vas generándola en ese contacto con la sociedad. Entonces esas 4 van ligadas, van juntas, y si te falta alguna de ellas, estás incompleto. No puedes autodenominarte, ni puedes venderte como un agroconsultor. Tienen que estar integradas esas 4 competencias y lógicamente, pues es un proceso, ¿verdad? Aquí la repetimos porque te queden grabadas. Actitudes y valores. De adrede lo puse, con todo propósito puse primero las actitudes y valores, porque de ahí depende todo. Lógicamente vienen las habilidades, los conocimientos, ¿verdad? Y las capacidades, que básicamente sería la manera en que se integran. Ese círculo es el ser humano que tiene sabiduría, que tiene se compromete en el servicio, tiene sentimientos y lógicamente tiene salud mental y salud fisiológica, ¿verdad? Si la podemos llamar de esa manera. Pero siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Y dicen que cuando pone uno la palabra pero, borra todo lo anterior. Bueno, no borren todo lo anterior, pero considérenlo como un vamos a llamarle una palabra que vincula lo de atrás con lo que quiero decir. La formación no es suficiente. Yo lo que he aprendido en la vida es que para poder transformar o para poder alcanzar la transformación de algo, de una persona o del medio rural, tiene que haber una formación. Pero esa formación tiene que ser acompañada de algo más. En la escuela, en la universidad, en la facultad, en el tecnológico, la gran mayoría ha usado el paradigma de la enseñanza, ¿verdad? Cuando en realidad lo que debemos de ver es el paradigma del aprendizaje. Lo que se trata es de que se aprenda. Y hay 2 tipos de aprendizaje, lógicamente, que son parte de las competencias. Las duras, que tienen que ver con las tecnologías. Ahorita lo que estamos viendo en pantalla, pues es producto de dos tecnologías, duras y blandas. Hay un programa que lo maneja, ¿verdad? O varios programas, de hecho, y hay una parte de fierros, de tornillos, de chips y eso, que es la parte dura, ¿verdad? Entonces, en el caso de un tractor, pues lógicamente que es todos los fierros que lo integran, y el programa computarizado para poder cambiar las velocidades y bla, 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 gastar menos diésel, etc. Entonces, siempre habrá esa oportunidad de recrearte con las competencias duras y competencias blandas. Mi amigo, el doctor, el maestro Eduardo Malagón, señala en uno de sus libros que la enseñanza y el aprendizaje debemos verlo para que lo podamos entender mejor, como que están observándose el uno al otro como ante un espejo, ¿verdad? Uno es la realidad y el otro es el reflejo. La realidad es el aprendizaje, el espejo es la enseñanza. Si se fijan, pues hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En toda la investigación que ha realizado Lalo con campesinos, con productores y con su experiencia de vida, le ha indicado que en la práctica, en la educación, esos términos están invertidos, ¿verdad? La realidad la consideramos la enseñanza y la otra parte del espejo, pues el aprendizaje, cuando debe estar de otra manera invertido, ¿verdad? La mejor inversión. Para mí la formación es parte del proceso educativo, es parte de la educación. Entonces, hay un argentino, hay un español que tiene mucha actividad empresarial y maneja mucho lo de marcas y lo de desarrollo de recursos humanos y toda la cuestión de comercialización. Es un experto de marketing y de muchas otras cosas. Y él dice que todo empieza con la educación. Y yo estoy de acuerdo.
quizá por mi sesgo formativo que tuve, ¿verdad? Pero todo empieza y acaba en la formación. Hay un autor que cumplió 43 años de haberse formado con sus primeras iniciativas en busca de la excelencia, y él se llama Tom Peters. Él acaba de sacar este año, a principios de año, un nuevo libro que le llamó Los 43 números unos, haciendo referencia a sus 43 años de experiencia y poniendo para cada año un tema distinto. Y a cada tema seleccionó cuál era el número uno de todos dentro de ese tema, ¿verdad? Entonces, en la inversión de capital, menciona el número uno de inversión a la formación. La formación. Dice que ese es el punto de partida, que coincide con Andy Stallman, y lógicamente pues yo coincido con él y por eso se los tramito. Es importante que consideremos eso. Por ello, regresando al espejo, al aprendizaje y a la enseñanza, en realidad un agroconsultor no enseña. Ustedes van a decir, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que debe hacer un agroconsultor enfrente del productor, de un grupo de productores? Ya me contrataron, ahora resulta que no les voy a enseñar nada. Pues no, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, después de saludar y de tener ahí la reunión con ellos, es investigar. ¿Qué quiere el productor? ¿Qué desea? No lo que yo quiero. Yo llego ahí con mi caja de herramientas y le voy a transformar el campo y que le voy a resolver todos los problemas. Mentira. Cualquier agroconsultor, el 99% de los agroconsultores que lleguen diciendo yo vengo a resolver sus problemas, anda pero a 1000 cuadros del desfile y como 5000 años atrás. No es cierto, ¿verdad? Tenemos que entender a ese señor, a ese productor. ¿Y qué queremos que aprenda? Lógicamente basado en lo que él quiere. Y entonces sí, ¿verdad? Podemos entrar con él. Y aquí viene la palabra, fíjense bien, todo. Todo significa holístico, la totalidad, el ver las cosas de una manera integral. Ahí, en esta diapositiva, en esta imagen, ven árboles, ven cultivos, hay suelo, hay aire, hay agua, hay fauna, hay un agricultor que estuvo antes por ahí pasó, ahí se ven las huellas, hay unos caminos. Tenemos que ver el todo. Hay cercas, lógicamente, hay esfuerzo, hay sudor, hay sangre ahí. Es lo que tenemos que ver. No nomás un saludo ahí y cómo anda vestido el agricultor y darle un abrazo, una palmadita y pensamos que ya resolvimos el problema, ya me van a querer, quiéranme porque soy agroconsultor. No, hay que ganarnos ese apelativo. Es como una profesión que tienes que ganarte. Esa confianza y tienes que ganarte el nombre para que te llamen agroconsultor. Por eso regreso, invirtamos los polos, situemos al polo del aprendizaje como el motor de la formación, ¿verdad? Y entonces sí, iniciemos un proceso de diálogo, de intercambio de saberes, de conocimientos, de sabiduría entre el productor y el técnico. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué estudié? Pues estudiaste para eso. El coeficiente intelectual del técnico y del productor es exactamente el mismo, tal vez mayor del productor en algunos casos. La única diferencia es que no tuvo la oportunidad de ir ni terminar la escuela. Algunos terminaron la escuela primaria, otros la secundaria, y la gran mayoría no fueron a la universidad. Entonces, el agroconsultor se convierte en la universidad que se lleva al campo, pero tiene que ir abierto, con una mentalidad abierta para resolver el problema de qué es lo que quiere el productor y iniciar un proceso de aprendizaje, más que de enseñanza. No sé si quede claro, pero lo resumo con esta frase, ¿verdad? De un filósofo que se dio cuenta que en realidad los filósofos, me refiero de la vida, del campo, que los productores no son cubetas a las que vamos a llenarles de conocimientos y los atiborramos de conocimientos y con eso ya generamos un cambio. No son eso, no son recipientes vacíos por rellenar.
Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, y me la hago junto con ustedes, entonces no hay que capacitar al productor, ¿o qué? ¿O qué hacemos? Bueno, acuérdense de una cosa. La capacitación rural tiene que ver con 3 aspectos del trabajo. Uno es educación en el trabajo, en la parcela, en el corral, en el lago, con peces, con tilapias, lo que sea. Es sobre el trabajo, o sea, sobre las actividades que hace el productor sobre ese trabajo, cómo lo hace, por qué siembra así, por qué usa este maíz criollo, por qué bla, 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 bla. Y para el trabajo, si se fijan, es capacitas en el trabajo, capacitas sobre las actividades del trabajo y para el trabajo. Es decir, es la transformación del trabajo del productor. La formación es para transformar ese trabajo, que lo haga de una manera que tal vez sea más conveniente, usando sus mismas herramientas, sus mismos productos, pero usando quizá algunas metodologías que lo ayuden a ser un mejor productor. Esa es frase también de mi amigo Lalo. Fíjense ustedes que hay un multimillonario que crea esa empresa, si se alcanza a leer ahí, no sé si está todavía por ahí, ahí dice Virgin, como Virginia, como virgen. Esta empresa de Richard Branson fue capaz de crear alrededor de 360 empresas. Entonces se convirtió en un supermillonario. Y un periodista, un entrevistador, un investigador que andaba buscando cuáles eran las cualidades de los líderes empresariales del mundo y iba a entrevistar a más de 1000 gentes, le llegó a entrevistar, no a él, porque en ese momento no estaba en la casa, estaban los papás de Richard y le preguntan al papá, oiga, ¿y cómo era Richard de niño? Dice, pues mire, nosotros no sabíamos en ese momento si era 99% estúpido y 1% inteligente. ¿Y sabe qué hicimos? Le apostamos al 1%. Fíjese nada más qué concepción de esa mentalidad de padres que no habían sido educados y que fueron capaces de formar a un ciudadano multimillonario, concentrándose en ¿qué? En las fortalezas. El agroconsultor o el agroempresario consultor del campo debe ser capaz de centrarse en las fortalezas y no en las debilidades, sino que esas fortalezas, al concentrarnos en ellas, al trabajar en ellas, las convertimos en talentos. Ese es el enfoque. El enfoque de Piporro. Vean todo lo que hacía Piporro. Vuelvo a Piporro. Nunca lo encontraste diciendo algo negativo de nada ni de nadie, aunque se estuviera muriendo. Nunca tuvo esa capacidad o discapacidad para centrarse en sus inconvenientes de la vida, o la parte triste de la vida, o la parte amarga, o la parte no fuerte de alguien. Siempre sacaba lo mejor de todos. Por ello, muy importante que el agroconsultor tenga dentro de ese bagaje de herramientas y de maneras de pensar lo que se considera el pensamiento crítico. Tiene que ser un indagador, investigador natural, preguntar todo lo que pueda preguntar para poder darse cuenta de qué es lo que cuál es el problema que le aqueja verdaderamente al productor. Y lógicamente no lo puedes disasociar, no lo puedes dividir, no lo puedes separar del conocimiento. El conocimiento del tema que vaya a haber, sea maíz, sea plátano, sea tilapia, sea limón italiano, o acá en el desierto, candelilla, lechuguilla, orégano, lo que fuera, tiene que conocer. Y esa parte es una parte muy importante del bagaje que debe llevar. No puedes llegar a una huerta de papaya y si no conoces ni siquiera lo más elemental de la papaya, la parte fisiológica, la parte de su crecimiento, si se reproduce por semilla, por variedades, etcétera, suelos, tipo, agua. Tienes que ser capaz de hacer eso y ver hacia tu interior. El agroconsultor tiene que hacer un ejercicio de reflexión interna y preguntarte, ¿quién soy? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué quiero ser?
el agroconsultor no nace, se hace. Entonces, si quieres ser agroconsultor, tienes que hacerte estas preguntas y resolverlas honestamente, ¿verdad? ¿Para qué? Porque tenemos que alinear lo que eres con lo que sientes y lo que piensas para poder ser tú, para poder resolver el problema de quién soy yo en esta vida y cuál es el papel que debo de jugar y cómo debo de jugarlo y cómo debo de relacionarme con mis compañeros de profesión y con los productores a los que voy a servir, con los empresarios o con la sociedad en general, ¿verdad? Quiero abordar en esto, ¿qué es lo más importante para el agroconsultor? Y lo voy a dividir en dos grandes rubros. El cómo, o sea, los conocimientos y el cómo hacer las cosas, o el quién. Bueno, yo he aprendido en los últimos años que durante mucho tiempo me concentré en el cómo y me olvidé del quién. Esto que están ustedes haciendo, lo que me están viendo, que me están escuchando, en este momento están en el lado del quién. Ustedes están recurriendo a este foro, con Isaí Mendoza y todo su equipo, la empresa que está llevando este video y todo, en este estudio tan bonito, están en la parte del quién, ¿verdad? Y para ello, déjenme lo ilustro con fíjense quién está ahí en la pantalla, es un personaje del deporte mundial, considerado por muchos el deportista más completo del mundo. Este fue en el caso específico, como ustedes lo pueden ver ahí, con el básquetbol, y fue el que se conoce todavía, Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, ¿verdad? Durante sus primeros 6 años, cuando incursionó en el campeonato de la NBA, el National Basketball Association, lo contrataron los Bulls de Chicago, ahí se ve la camiseta de los Bulls. Los 3 primeros años con Michael Jordan ahí, nunca superaron la primera ronda de los playoffs, siempre se quedaban ahí en los playoffs, ¿verdad? Como le acaba de pasar a las Chivas y le acaba de pasar a otros que por ahí se quedaron en la raya para los cuartos de final que hoy empiezan al rato con Atlas y Monterrey. Hagan sus apuestas. Pero bueno, entonces se contrató a un jugador extraordinario, Pippen, Scott Pippen. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Pippen era un jugador con mucha energía, ofensivo y defensivo, que le inyectó a Jordan un espíritu de competencia y de equipo, pero además se convirtió en su compañero de equipo en las jugadas que inventó otro entrenador, otro quien, ya llevamos un quien ahí, es Pippen, y otro quien, que también está considerado uno de los mejores entrenadores, Phil Jackson, el famoso 7 anillos, ¿verdad? Él con ellos dos trabajó el espíritu de equipo y además Phil Jackson inventó el triángulo ofensivo, que nadie lo descifraba, es un código, pero con el que destrozaban devastaban a todos los contendientes. Entonces, cuando si bien en su primera temporada no lograron el campeonato, se pasaron después los siguientes 7 años, Malkin y Pippen, logrando 6 campeonatos mundiales. Y por supuesto, la figura vital, la figura número 1 de eso era este señor, Michael Jordan. Él tuvo 2 quienes, su entrenador y Scott Pippen, ¿verdad? Que lógicamente fue acompañado por otro quien, fíjense nada más, que pocos lo saben. Había un entrenador personal que le ayudó con ejercicios de gimnasia, pesas, todo a desarrollar musculatura, flexibilidad, que lo hizo el extraordinario jugador que vale la pena ver. Hay una película en Netflix que se la recomiendo sobre él, donde viene toda la carrera y viene toda la parte iluminada y la parte oscura, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería importante que consideráramos ese tipo como este ejemplo, porque fue capaz Michael Jordan, si no hubiera tenido a ese entrenador, al entrenador personal y a Pippen, con él no hubiera logrado esos 6 anillos
que después los pudo tener y que, pues lógicamente, pues 6 campeonatos en la NBA. Se dice muy rápido aquí, en menos de un segundo lo dije, pero para hacerlo se tuvo que llevarse a cabo con un quién. ¿Qué es lo que estás tratando de lograr? Sería una pregunta que yo les haría a los que están interesados en convertirse en agroconsultores. Bueno, para ello yo les recomiendo, y sería mi recomendación básica, de que apostémosle, ¿verdad?, al quién, ¿verdad? Tu mejor mentalidad como consultor debe ser, es y será la del quién, y lógicamente por la del equipo con lo que te formas, los asesores que te vas a un problema de fertilidad, un problema de fisiología, un problema de comercialización, pues tienes ahí con quién trabajar, ¿verdad? Y por ello quise traer a colación esta anécdota muy sencilla de Charles Plumb. Charles Plumb fue un veterano de la guerra norteamericana, que fue piloto de marina estadounidense, y en uno de los combates que hubo, su avión fue derribado por fuego enemigo, cayó, estuvo en prisión, y bueno, él pudo salvarse porque su avión se destruyó ahí en el aire. Él saltó y se abrió el paracaídas y cayó salvo a tierra, pero lógicamente que estuvo 6 años en prisión. Años después ya se dedicó a dar conferencias muy emotivas y de mucha instrucción, porque él narraba ya como consultor lo que le había sucedido en su vida y cómo esas experiencias de aprendizaje podían ayudar a otros a salvar sus vidas. Bueno, un día estaba en un restaurante comiendo y se acerca una persona con él y le pregunta si él era Charles Plumb. Y dice, sí, yo soy Charles Plumb. Dijo, me tocó ser prisionero de guerra y ahora pues doy conferencias y eso. Dijo, dice, Charles Plumb le pregunta a la gente que lo fue a abordar ahí en la mesa. Dijo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué preguntas por mí? Dijo, bueno, es que yo trabajaba en la Marina, señor Plumb, y yo fui el que me tocó prepararle su paracaídas. Se quedó Plumb, haz de cuenta que se puso chinito la piel, se emocionó, ¿verdad? Y lógicamente que toda la vida demostró una gran agradecimiento y actitud de aprecio a ese marino que no conocía, pero que fue el que armó su paracaídas y que le salvó su vida. Entonces, y a ti, yo te preguntaría, ¿quién te prepara el paracaídas? ¿O quién te lo ha preparado y ni cuenta te has dado, ni siquiera has volteado a ver? ¿Y tú crees que estás aquí como gran agroconsultor por tus propios méritos únicos y de nadie más? Pues no es cierto, ¿verdad? Hay alguien ahí que se convierte, como aquí lo pregunto, descubre quién es tu quién. O, pensando en los futuros agroconsultores, ¿quién va a ser tu quién? Creo que es importante que lo tengas muy en claro, que sepas que hay muchas maneras de abordar la vida y la de agroconsultor me parece que es una de las más extraordinarias que puedes escoger porque cierras toda la cadena. Un agroconsultor tiene que ver con toda la cadena de valor, desde el producto, el proceso, la transformación, la comercialización, el transporte, la llegada de ese producto al consumidor y por supuesto la organización de quien los produce y el desarrollo de sus competencias personales y profesionales. Entonces, el éxito tuyo, los mejores y buenos resultados que tú puedas tener como consultor dependerán de tu quién. Y ese quién, yo espero que todos los que estamos aquí reunidos, que hemos participado en este foro y que mañana continúa con unas excelentes conferencias que les va a gustar, nos estamos convirtiendo en parte de su quién. Así que, pues yo les agradezco que nos hayan escogido para acompañarnos esta tarde y la tarde de mañana para seguir cultivando y creciendo. Y creciendo ustedes y hacer crecer con el quien se van a rodear, para quien van a trabajar, para quien van a ofrecer sus servicios y para quien van a ayudar a que el campo sea un campo pues más productivo y un campo pues lógicamente más rentable, más sustentable, con más inclusión, con más empleos,
con más bienestar y que apoyemos a sacar al país adelante. Esta es la mejor actitud que podemos tener y creo que sería mi recomendación última, de que siempre reconozcamos que va a haber un quién. Alguien lo decía de otra manera: yo he triunfado en la vida porque he caminado en hombros de gigantes, y esos gigantes son sus quienes. Gracias por escucharme, buena tarde, y esperamos que haya algunas inquietudes, preguntas, observaciones. Si no las hay orales, pues yo las contesto en forma escrita si alguien así lo desea. Muy amables. Bueno, la primera pregunta es, como agroconsultor principal, ¿cuál es el área en la que más me debo desarrollar o poner más atención al principio? Y como agroconsultor, ¿qué experiencia, qué es lo que nunca debes de dejar de aprender? Ok. Una pregunta extraordinaria que esa pregunta, para contestarla, doy un curso todo un semestre. Así que felicito a quien lo haya hecho, porque se ve que es una gente consciente. Digo que la primera parte es: tienes que atenderte a ti mismo. Yo le llamo autoconocimiento. Yo fui parte de un movimiento nacional de autoconocimiento. Creamos una competencia laboral en conocer. Es la única que hay en el país y difícil de hacer porque tiene que ver con emociones, y no es fácil transmitir emociones en palabras, y cómo buscas y cómo sacas lo que cada quien trae para que crear una nueva y mejor persona. Esa es la primera parte. La segunda, la experiencia no se adquiere en ningún libro. Y vaya, lo dice alguien que ha leído miles de libros y que tengo bibliotecas por todos lados donde me paro. No, yo creo que la experiencia se logra, aunque parezca redundancia, experimentándola, trabajando. No le tengan miedo a fracasar. El fracaso es el peldaño que sigue antes del éxito. Tenemos que aprender a valorar que el fracaso es parte de nuestro crecimiento y va a ser de un aprendizaje. Y tercero, la actitud ante la vida. Tienes que convertirte en un aprendedor de por vida, en un aprendiz de por vida. En el área que estás trabajando, lógicamente yo no te puedo decir si vas a estar en el sureste, pues seguramente con bananas, con papayas, con plátano, etcétera, con otros productos. Si vas al norte, pues trigo, sorgo, etcétera. Pues depende de la situación. O vas a la costa con pescado, con tilapia, con pulpo, con lo que quieras. Y dependiendo, o en el área forestal, si son bosques templados, bosques tropicales, bosques áridos, o especies forestales herbáceas como el orégano, va a depender de dónde estés trabajando. Tienes que convertirte en el mejor de ese mundo, convertirte en el mejor en ese tema. Y eso es aprender de por vida. La siguiente es, ¿el quién se refiere entonces a las personas que nos ayudan en nuestra formación? Sí, por supuesto. Sí, eso es que el quién a veces está un poco invisible para la mayor parte de los ojos porque no lo reconocemos como tal. Pero si te das cuenta, cuando estudiaste una carrera, los que han terminado alguna carrera, tuvieron un maestro ejemplo y así se les caía la baba de verlo y dar las clases y la práctica y todo lo que hacía. Entonces, ese ya fue parte de tu quién, ¿verdad? A lo mejor hubo un tiempo que lo dejaste de ver y ya no tuviste esa oportunidad, no hubo recursos, etcétera. Pero el quién siempre está presente en tu formación y debe ser parte fundamental de tu trabajo formativo. ¿Qué requisitos o capacitaciones requiero para registrarme como agroconsultor? No hay ninguna, no hay ningún requisito. Tu deseo de querer servir, tu deseo de querer especializarte, capacitarte, tener habilidades para dirigir proyectos. Tú tienes que ser capaz de dirigir proyectos, y un proyecto es un conjunto de actividades para un objetivo determinado y que tienes que entregar resultados en un tiempo X.
con un productor al final de la cosecha, tienes que decirle, aquí está su maíz, usted producía 1 tonelada, ahora produce 1 tonelada 800 kilos, esa es mi contribución. Entonces, esa es la parte bonita del trabajo que tú tienes que empujar. Al crecer tú, tener la actitud de hacer crecer a los demás. El conocimiento no es para que lo guardemos nosotros y lo tengamos ahí como si fuera una bodega, como si fuera una biblioteca, ahí a ver quién va a beberlo. No, es para compartirlo, porque ese conocimiento es de las pocas cosas en la vida que entre más se comparte, más crece. Así es. ¿Hasta qué punto un agroconsultor debe proveer de información al productor para que lo contrate sin que éste se aproveche de la información que se le da? Bueno, es una pregunta muy, ya lo comentaba hace rato Gregorio, con los famosos coyotes, ya lo comentaban otras personas, José Luis, y seguramente que mañana van a ver algo con Carrera, ingeniero Carrera, con el café, y con todos. Yo creo que ahorita Obed seguramente que va a abordar eso. Es algo que no se puede evitar. A mí me ha pasado miles de veces. Y aquí sigo todavía como agroconsultor. Yo creo que es un asunto en el que debe haber confianza de ambas partes, de los productores o el productor y yo. Y que haya ética, que haya profesionalismo. Y como decía la Madre Teresa o alguien por ahí de ese nivel, de esa categoría, dice, pues me ha ido como en feria en la vida, pero sigo trabajando, sigo luchando, sigo poniendo mi granito. No hay que dejarlo de poner. Yo creo que el productor al final se va a dar cuenta de lo que vales, ¿verdad? Y que tu experiencia y que lo que pueda hacer crecer al productor, pues hay que hacerlo valer. Pero claro, pues el agroconsultor debe de ganar algo, porque de eso vive. Y lógicamente que ese es un modelo, el modelo de negocio debe ser el agroconsultor. Y decir cuánto te cobro por mis servicios. Es perfectamente válido, es ético, es profesional y es parte de la vida, ¿verdad? Yo te vendo un servicio. Tú me contratas para ayudarte a ser mejor, bueno, contrátame. Y vamos a ponerle riesgo de lo que te haga crecer, llevo un porcentaje, para que veas que no llevo ventaja. Vamos parejitos y corremos el riesgo tú y yo. Sería lo ideal si el agroconsultor puede vivir esos 6 meses de cultivo sin un sueldo, ¿verdad? Pero bueno, pero puede ser una cosa intermedia, puede ser algo combinado, ¿verdad? Entre porcentaje de comisión por lo que crece el negocio, de caña o de maíz o de sorgo, y un sueldito para que pueda vivir. Claro. Bueno, la última pregunta sería, al momento de hablar con productores, ¿cómo limitar nuestro criterio que a veces impide entender claramente la situación de quien nos consulta? Fíjense, ojo, agroconsultores del país y del mundo. Hablamos con una facilidad, así como si fuéramos los expertos psicólogos y de ¿cómo le llaman ahora? Neuropsicoterapia y neurociencias. El productor se resiste al cambio. Qué gran mentira. No es cierto, no se resiste al cambio. El productor tiene años, milenios, muchos de generaciones haciendo lo que ahorita lo estamos viendo. ¿Y tú crees que con la noche a la mañana, porque llega el señor ingeniero egresado de la mejor universidad del país y le va a cambiar eso? No, hay todo un proceso. Tenemos que enseñarle que hay cosas que se pueden hacer mejor de lo que está haciendo, pero hay que demostrárselo, ¿verdad? Esa es la primera parte. Y la segunda, tenemos esa natural tendencia a demostrar que yo sé. Y llego y le digo al productor, lo que necesitas es esto, que hará su error. Primero investiguen qué es lo que necesita el productor, pero investiguen cuál es el problema verdadero y entonces sí, empiezas a caminar, ¿verdad? Pero va de la mano porque el productor en ese periodo que ha tenido en el campo se ha desarrollado creencias, ¿verdad? ¿Cuál es su cosmología? ¿Por qué hace lo que hace? No es por capricho. Ya tuvo fracasos, ya tuvo huracanes, ya tuvo heladas, precio, de repente se desplomó el precio. En la laguna, fíjense mis colegas allá y mis compañeros laguneros, este año el melón se vendió carísimo.
y el año que entra, en lugar de 1,000 hectáreas, siembran 20,000. ¿Qué sucede? Se desploma el precio y nadie gana. Entonces, pues tenemos que ir trabajando de acuerdo y ir orientando, ¿verdad? Para que tampoco saturemos un mercado en el que nadie gana y andas tirando. Yo he visto los camiones completos tirándolos ahí en la orilla de la carretera, en Matamoros, en San Pedro, en Madero. O prácticamente regalando su producto, vendiéndolo. Imagínate una camioneta llena de melones a 100 pesos. Porque pues algo de perdido para que lleve de comer. Entonces sí es un problema en el que el agroconsultor debe estar muy consciente, que ese productor se ve sujeto a muchas incertidumbres climáticas, económicas, de precios, de comercialización, de coyotes, de todo tipo. Y eso es lo que lo hace también, pues, no resistente. Yo le llamaría reacio a probar cosas de las que no está seguro que puedan funcionar. Entonces, entendamos esa parte y verán que caminamos todos parejitos. Yo les pongo un ejercicio. Hay 4 millones de unidades rurales productivas en el país que tienen menos de 5 hectáreas, 10 hectáreas. Si agarráramos 1 hectárea de esas 4,5 millones de productores y la dobláramos la producción a 1 tonelada, tendríamos prácticamente resuelto el problema de la importación de tantas toneladas que traemos al año. Entonces, cosas sencillas, pero de alto impacto. Hagámoslas y quitémonos esa mentalidad de víctima. Ay, que no me ayuda el gobierno, ay, que no... No, hagámoslo, ¿cuánta gente? Yo comentaba ahorita a mis compañeros que me antecedieron, el campo es el único que ha permanecido con semáforo verde en esta pandemia. Sí. Es el que sigue produciendo, si no, no tuviéramos aquí comida. Entonces, esta es una actividad muy noble, es una actividad de las más importantes para la humanidad, el poder ayudar y trabajar con los productores a que tengamos un mundo más sustentable, alimentos sanos, saludables y que lleguen a la mesa del consumidor a un buen precio. Ese sería mi comentario de esas preguntas y pues felicitarlos a todos por las preguntas porque son preguntas para premio Nobel y yo soy un muy modesto agroconsultor. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos, buenas noches.